¿Y el caso tuyo cómo fue, César? En mi caso fue leyendo el Nuevo Testamento en griego. Yo había estado durante casi 5 años en los Testigos de Jehová, procedo de una familia católica, yo creo que como casi todo el mundo en España en aquella época, a finales de los 50. Al final de la infancia, inicio de la adolescencia, yo conocí a los Testigos de Jehová y estuve con ellos un tiempo, y en un momento determinado yo me convierto leyendo el Nuevo Testamento en griego. Yo había estudiado griego 2 años en el bachillerato, me daba mucha pena perder una lengua que me había llevado mucho esfuerzo y que me gustaba. El libro que conseguí encontrar en griego en el Madrid de aquel entonces era el Nuevo Testamento, y más que por interés teológico, por interés de no perder los estudios, leía todos los días. Y en un momento determinado me convertí al llegar a la Carta a los Romanos. En la Carta a los Romanos yo encontré varias cosas con una enorme claridad. Primero, que todos somos pecadores, y el hecho de practicar una religión, aunque sea de manera convencida y consciente, no nos hace justos delante de Dios. Da lo mismo que uno sea católico, sea testigo de Jehová o cualquier otra cosa. En segundo lugar, el hecho de que no podíamos salvar esa distancia entre nuestro pecado y Dios. Y en tercer lugar, el hecho de que Dios había salvado esa distancia encarnándose, muriendo en la cruz y permitiendo que aquel que aceptaba mediante la fe el sacrificio expiatorio de Cristo fuera justificado y fuera salvado. Y eso para mí fue una gran sacudida. Y fue una gran sacudida en el sentido de que implicó reconocer lo que conocía de mí mismo, aceptar que efectivamente era un pecador, que por supuesto yo no podía salvar la distancia que el pecado había colocado entre mí y Dios, y que al mismo tiempo podía aceptar el amor absolutamente gratuito e inmerecido de Dios a través de la fe. Y eso cambia totalmente mi vida en ese momento, hasta tal punto que yo no conocía a ningún evangélico. No había estado nunca en una iglesia evangélica, no había escuchado una predicación evangélica ni cosa parecida, y durante unos meses después de mi conversión estuve buscando un lugar donde hubiera gente que hubiera encontrado en la Biblia lo mismo que yo. Y pasé unos meses de terrible angustia, porque en esos meses conocí a gente de los grupos más diversos y lo que me decían no se parecía en absoluto a lo que yo había encontrado en las Escrituras. Para mí fue un enorme alivio cuando en un momento determinado, hablando con un muchacho y preguntándole yo sobre lo que él creía, un chico que era evangélico, un poco mayor que yo, me fui quedando sorprendido de que todo lo que me respondía era exactamente lo mismo que yo había encontrado en el Nuevo Testamento. Te voy a contar una anécdota sobre ese encuentro, porque creo que no lo voy a olvidar nunca. Habíamos charlado como un par de horas en su casa, y en un momento determinado él tenía una pequeña biblioteca de libros cristianos y yo le pedí que me prestara algunos libros, y me los prestó. Durante un año ese muchacho fue de una enorme bendición para mí, y un día charlando con él le digo: Miguel Ángel, tú no me conocías, no tenías mi número de teléfono, no tenías mi dirección, yo te pedí una serie de libros que alguno era caro y tú me los prestaste. ¿Cómo lo hiciste? Y me dijo: mira, a medida que tú me hacías preguntas y yo te respondía, se te iba iluminando la cara de tal manera que yo dije: si le presto los libros, este me los va a devolver. Y realmente es así, es decir, cuando uno descubre la verdad y la inmensa hermosura que tiene la verdad y la enorme libertad que hay en Cristo, seguramente hasta se nos ilumina la cara. Sí, claro. Sí. Honor a ese Miguel Ángel, ¿me dijiste? Miguel Ángel Fernández sigue vivo, gracias a Dios, y tiene hijos, y su esposa se convirtió a través de mí. No sé si eso fue casi una devolución del favor en algún momento. El testigo de Jehová no cree que Jesucristo sea Dios. No, eso influyó mucho en mi predisposición a la conversión. Es decir, yo tenía la mentalidad de que estaba en la única religión verdadera, y en esa época yo llego a la universidad. Yo llego a la Facultad de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, y mi intención es predicar la fe de los Testigos de Jehová a mis compañeros. Y empiezo a pensar en argumentos que podrían convencer a mis compañeros. Y después de idear, digo, bueno, un argumento decisivo son, por ejemplo, las profecías que se cumplen en Jesús.
Todavía en aquella época más o menos la gente tenía una idea de la vida de Jesús, ahora a lo mejor no sería tan fácil. Entonces, si yo le muestro a esta gente que hay profecías en el Antiguo Testamento escritas siglos antes de Cristo que se cumplieron en Cristo, parece claro que la Biblia es la palabra de Dios. Y empiezo a ir anotando profecías tras profecías, pero de pronto me encuentro en algo tremendo. Y es que buena parte de las profecías mesiánicas que se cumplen en Jesús tenían relación con el propio Jehová. Jehová iba a ser vendido por 30 monedas de plata, según Zacarías 11, 12 y 13. Jehová sería precedido por Juan el Bautista, según Isaías 40, del 1 al 3. Jehová sería el que llegaría a Sión, según Zacarías 2:10. De modo que de pronto uno se encuentra con que es el propio Jehová, y eso no encaja con la idea de los testigos de Jehová, que creen que Jesús es un Dios y es un ser creado, es una especie de mini Dios. Y aquello hizo que se tambaleara mi fe en la organización Watchtower. Y hubo otro factor que también hizo que se tambaleara, y es cuando yo iba leyendo el Nuevo Testamento en griego, y de pronto yo encontraba determinados pasajes en el Nuevo Testamento y yo decía, esto no es posible, esto no encaja con la teología que a mí me han enseñado. Y cuando iba a la traducción de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, veía que habían falseado el texto y lo habían cambiado por una no traducción, por una versión que encajaba con su teología, aunque no era lo que decía el texto griego. Te puedo contar como anécdota que yo recuerdo un día, yo recuerdo donde tenía colocado mi Nuevo Testamento griego en casa. Generalmente, cuando yo iba a la universidad lo llevaba siempre en mi cartera para leer por las mañanas, pero cuando llegaba el fin de semana yo lo colocaba en la estantería. En casa no sé por qué hacía eso, pero el caso es que hacía eso. Y en un momento determinado, yo recuerdo que estaba de pie delante de la estantería, saqué el Nuevo Testamento y estoy mirando. No recuerdo que estaba buscando, y de pronto mis ojos caen en Romanos 9:5, donde dice que Cristo es Dios sobre todo, bendito por los siglos. Amén. Cuando yo leo en griego el Christos on Theos, el Cristo el cual es Dios, el Cristo siendo Dios literalmente, aquello me causó una conmoción tal que yo tuve que sujetarme a la estantería porque pensé que me iba a caer. Y es uno de esos episodios que sabes que se te quedan grabados en la memoria, porque yo de pronto vi aquello en griego y aquello fue como si me hubieran dado un golpe en la cabeza, y de pronto sentí que se me movía todo y tuve que agarrarme a la estantería porque vi que me desplomaba con la afirmación de que Cristo es Dios bendito por los siglos. Amén, que aparece en Romanos 9:5. De manera que dejar los Testigos de Jehová no me resultó especialmente complicado, porque había llegado a la conclusión de que sus doctrinas chocaban con lo que decía la Biblia, y que además, para apoyar esas doctrinas, el cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová no había tenido problema en editar una Biblia con la traducción falseada, ¿no? Pero no sabía dónde ir, y todavía no me había convertido. Y durante los meses siguientes, primero fue encontrarme con Dios y con Jesús en las Escrituras, leyendo el Nuevo Testamento en griego, y después encontrar a otra gente que hubiera encontrado lo mismo que yo había encontrado, porque tengo que decirte que en esos meses yo hubo momentos en que estuve al borde de la desesperación, es decir, no encontraba a otra gente. Yo decía, ¿y si yo mismo me he equivocado? No me puedo equivocar, la Biblia es muy clara en lo que dice, ¿y por qué no hay otra gente que lo haya encontrado? De modo que eso fueron unos meses de una enorme lucha, de una enorme zozobra, de mucho orar y de mucho seguir leyendo la Biblia. Hasta que te encontraste con este muchacho. Bueno, no, fue todavía más peculiar. En aquella época tú sabes que la gente escribía cartas. Sí. Esto ya es increíble. Con el WhatsApp, el email y tantas cosas, nadie escribe cartas. Pero yo escribía muchas cartas. Entonces yo bajaba la calle en la que vivían mis padres, iba a dar a una avenida, torcía a mano izquierda y llegaba a un edificio de correos y echaba las cartas. Pero un día, por eso de que estaba de vacaciones, tenía más tiempo, al llegar a la avenida, en vez de torcer a la izquierda, dije, yo creo que hay un buzón de correos a la derecha. Me parece haberlo visto. Voy a ir dando un paseito. Y había un buzón. Pero cuando yo echo las cartas y levanto la vista, veo enfrente, en la acera de enfrente, un local pequeñito donde ponía Capilla Evangélica. Y crucé, era un sábado por la mañana, había 2 hermanas limpiando el local, y acepté volver al día siguiente a una reunión. Ahí conocí a ese muchacho, y curiosamente el lunes siguiente a ese domingo, que yo fui al primer culto evangélico en el que no me enteré de mucho, me lo encuentro por la calle, me invitó a ir a su casa y hablamos durante 2 horas. Y ahí fue donde yo dije,
he encontrado la gente que ha visto lo mismo que yo. No sé cómo lo han conseguido, pero ellos han visto en la Biblia exactamente lo que yo he visto en la Biblia. Qué emocionante, ¿no? Pienso hasta en esas señoras que estaban limpiando. Que se quedaron muy sorprendidas porque nadie entraba en una iglesia evangélica y yo recuerdo que entré y les dije, ¿cuándo tienen ustedes reuniones? Sorpresa total. Pasó una cosa cómica además, me dieron una tarjeta sin darse cuenta de que ese domingo cambiaba el horario de verano. Y entonces, en vez de empezar el culto a las 6:30, empezaba a las 6. Yo, con esa buena costumbre que tienen los testigos de Jehová de llegar antes de la hora al Salón del Reino, a las 6 llegué y vi que no había nadie. Todo el mundo estaba ya dentro de la iglesia porque no empezaba a las 6:30 y yo llegaba con media hora de antelación, yo llegaba al nuevo horario. Y como ya estaba todo el mundo dentro, a mí me daba mucha vergüenza entrar, porque yo quería entrar, sentarme en la última fila, observar y que nadie se enterara. Pero ya estaba todo el mundo dentro. Y pensé en regresar a mi casa, pero en ese momento dije, mira chicos, ya has llegado hasta aquí, entra y te quitas esto de encima. Y cuando entro descubro que hay 3 puertas. Entro de la puerta de la calle y hay 3 puertas. Y no sabía por qué puerta entrar, de modo que entré por la primera que había a la izquierda, que era una puerta falsa y se oyó un tremendo clom en toda la iglesia. Yo salí despavorido hacia la calle diciendo, bueno, imposible ya entrar y pasar desapercibido, pero de nuevo llegué a la calle y dije, bueno, ya estás aquí, ya entra, ¿no? De modo que entré, tanteé las puertas y la que cedió... No era la iglesia de la puerta abierta. No. Era la de las 2 puertas falsas, por lo menos, pero tanteando las puertas ya una se abrió, yo me senté al final y entonces estuve viendo el culto en el que estuve absolutamente desconcertado, porque era un culto de hermanos libres, de la mesa del Señor, donde la gente participaba libremente, y yo decía, pero bueno, ¿por qué se levanta ahora uno y pide un himno? ¿Por qué se levanta uno y ora? ¿Por qué hay uno que lee un texto? ¿Pero cuál es el orden aquí? El orden es que no hay orden, como tú sabes, es un culto de participación libre. Y eso me desconcertó, pero al salir me quedé mirando algunos libros que había ahí a ver si alguien se acercaba. Se acercó este muchacho y yo le dije que iba a volver el miércoles a un culto de oración y estudio bíblico. Pero ese lunes me encontré con él. Cuando yo llegué al miércoles ya tenía las cosas tan claras que en una entrevista que tuve pocos días después con un anciano le dije que me quería bautizar. Y el anciano me miró absolutamente sorprendido. Además, en España estas cosas no pasan. ¿Cree usted que debería pensarlo? Pues es que lo tengo muy claro. O sea, yo ya conocía esto antes de conocerles. O sea, ahora he conocido a gente que cree lo mismo que yo he visto en las Escrituras. Yo me bauticé a finales de ese año. Hay una cuestión que me gustaría enfatizar, Juan Pablo, y no querría que nos despidiéramos sin decirla, porque para mí es muy importante y además marca totalmente un antes y un después en mi vida, yo lo he dicho muchas veces, y es la necesidad de leer la Biblia. Qué importante leer la Biblia. Qué importante leer la Biblia porque ella nos guía a Cristo. Lee la Biblia. Aleluya.